puesto que en las cosas sujetas a movimiento continuo, en el curso de una generación, alteración, o cambio en general, observamos una serie consecutiva, produciéndose una cosa después de otra, de suerte que no hay intervalos, debemos entonces indagar si hay algo que exista por necesidad, o si no hay nada tal, sino que todas las cosas tienen la posibilidad de no generarse y de no existir. Por consiguiente, la pregunta es muy simple. ¿Tienen las cosas la opción de no existir? Nosotros, ¿acaso tenemos la opción de no nacer, y nunca haber estado vivos? Es evidente que esto sucede con algunas cosas, y justamente por esto, se advierte la diferencia entre decir que algo será, y que algo está por ser. En efecto, si es verdadero decir que algo será, deberá ser verdadero en algún momento decir que eso es. Mientras que si ahora es verdadero decir que algo está por ser, nada impide que no llegue a ser. Así, uno podría no caminar, aunque ahora esté por caminar, es decir, no camine. En términos generales, dado que algunos entes tienen también la posibilidad de no ser, es manifiesto que ello ocurrirá, asimismo, con las cosas sujetas a generación, y que ésta no necesariamente se habrá de producir. Ahora bien, ¿acaso todas las cosas pertenecen a esta clase? Oh, no, sino que es absolutamente necesario que haya algunas que se generen, y que con la generación ocurra lo mismo que con el ser, existiendo cosas que no pueden no ser, y otras que pueden no ser. Los solsticios, por ejemplo, se producen forzosamente, y no es posible que no ocurran. Visto que es necesario que se dé el antecedente, si ha de existir el siguiente. Por ejemplo, si hay casa, debe haber cimientos, y si hay cimientos debe haber arcilla, entonces es también necesario que si se han producido los cimientos, se produzca una casa. O no, si no resulta absolutamente necesario que se produzca el siguiente. Mas, si esto es así, una vez producidos los cimientos debe necesariamente producirse una casa. Pues la relación del antecedente con respecto al siguiente era tal que, si ha de existir el último, forzosamente debe precederlo el antecedente. Así pues, si es necesario que se genere el siguiente, también es necesario que lo sea el antecedente, y, generado el antecedente, también es necesario entonces que se genere el siguiente, pero no por causa del antecedente, sino porque se ha supuesto que existirá necesariamente. Por lo tanto, en aquellos casos en que es necesaria la existencia del siguiente, se da también lo inverso, y siempre, producido el antecedente, se produce necesariamente el siguiente. En verdad, si la serie desciende hasta el infinito, la generación de un determinado siguiente no será necesaria en sentido absoluto, sino teórico. En efecto, siempre habrá necesariamente otro término precedente, en virtud del cual será necesaria la generación de aquel siguiente. Por lo tanto, si no existe un comienzo en la serie infinita, no habrá en ella un primer término que haga necesaria la generación de los siguientes. Por otra parte, tampoco en el caso de las series que poseen un límite, será verdadero decir que un término deba generarse por una necesidad absoluta. Por ejemplo, una casa cuando se han producido sus cimientos, en efecto, cuando estos se generan, a menos que una casa se produzca siempre necesariamente, ocurrirá que se tendrá por siempre existente aquello que puede no existir siempre. Es necesario, en cambio, que haya eternidad para la generación, si es que la generación de algo es necesaria. Pues lo que existe por necesidad, también existe, además, siempre, pues lo que es necesario no puede no ser, de suerte que si es de necesidad, es eterno, y si es eterno, es de necesidad. En consecuencia, si la generación de algo es de necesidad,
es eterna, y si es eterna, es de necesidad. Por consiguiente, si la generación de una cosa adviene por absoluta necesidad, necesariamente debe ser cíclica y tornar sobre sí. En efecto, es necesario que la generación posea un límite o que no lo posea, y en el segundo caso, que sea rectilínea o circular. Pero, si ha de ser eterna, no es posible que, entre las dos últimas alternativas, sea rectilínea, debido a que entonces no tendría ningún comienzo, ni en sentido descendente, tomando los hechos como futuros, ni en sentido ascendente, tomándolos como hechos pasados. Sin embargo, es forzoso que exista un comienzo, sin que, empero, la generación sea limitada, y forzoso lo es que ella sea eterna. Por tanto, es necesario que sea circular. Por tanto, forzosamente se dará la relación inversa. Por ejemplo, si un cierto término de la serie es necesario, entonces también lo será su antecedente, y si, por otra parte, este último es necesario, también se generará necesariamente el siguiente. Esto prosigue así siempre, en modo continuo, pues no comporta ninguna diferencia que se hable de una serie de dos o de muchos términos. Así pues, es en el movimiento y la generación cíclica donde existe la necesidad absoluta. Si la generación es cíclica, cada cosa necesariamente se genera y se ha generado, y si hay tal necesidad, la generación de las cosas es cíclica. Lo que decimos es evidentemente razonable, puesto que en otro lado ya se mostró que el movimiento circular, que es propio del cielo, es eterno, porque sus movimientos, y también aquellos otros causados por él, se han producido y se seguirán produciendo por necesidad. En efecto, si lo que se mueve circularmente siempre mueve otra cosa, es necesario que también sea circular el movimiento de las cosas que él mueve. Por ejemplo, dado que la traslación superior es circular, el Sol se mueve así, y entonces, a causa de ello las estaciones se generan cíclicamente y recurren, y porque ellas se generan de tal modo, igualmente sucede con los procesos producidos por ellas. Porque, entonces, algunas cosas parecen ocurrir así. Por ejemplo, el agua y el aire se generan cíclicamente, y si ha de haber nube debe llover, y si ha de llover debe estar la nube, mientras que los hombres y los animales no son recurrentes, de suerte que una idéntica criatura vuelva a generarse. Pues no es necesario que, si tu padre es generado, seas generado tú, en tanto que si eres generado tú, él ha de serlo necesariamente. Esta generación parece ser rectilínea. El punto de partida de la investigación es de nuevo preguntarse si todas las cosas se constituyen recurrentemente o no, sino que algunas lo hacen numéricamente y otras solo específicamente. Por cierto, los entes cuya sustancia sujeta a movimiento es imperecedera, serán, evidentemente, idénticos aún en número, pues el tipo de movimiento obedece a aquel de la cosa movida, mientras que es necesario que aquellos entes cuya sustancia es corruptible sean idénticos por la especie, mas no recurrirán en sentido numérico. Por eso, el agua que proviene del aire y el aire que proviene del agua son idénticos específicamente, pero no en número. Si fueran también idénticos numéricamente, ello, empero, no sería cierto de aquellos entes cuya sustancia se genera, siendo ella tal que también podría no ser.